Buenos días, queridos niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la unidad número 7 que hemos visto en la materia de sociales, ¿ya? Sobre conocemos nuestra historia. Vamos a ver a qué, para, para qué estudiamos el pasado, por qué será importante. Por ejemplo, cuando recordamos algún pasado de nuestra vida o familia, recordamos una historia personal. Así también podemos conocer la historia de nuestro país, la historia de nuestra ciudad o de nuestro barrio, ¿no? Entonces, ¿por qué recordamos el pasado? Pues para vivir ese momento que ya lo habíamos vivido anteriormente, ¿no? Y podamos recordar un poco más. Ahora, nuestra historia, ¿cómo conocerla? Pues debemos hacer lo siguiente. Para eso se utiliza documentos llamados fuentes históricas y son las historiadores los que lo revisan, ¿no? Entonces de ahí nosotros podemos recolectar la información que necesitamos de acuerdo a lo que estamos averiguando. ¿Cuáles son las fuentes históricas? ¿Dónde podemos encontrar información respecto a mucho, tal vez, cómo era Cochabamba antes, ¿no? Podemos buscarlo en dibujos, en pinturas, cartas, periódicos, fotografías, películas, entrevistas, hasta también en mapas antiguos o en artículos digitales en internet, etcétera. Ahí es donde nosotros vamos a poder recabar más información respecto a nuestra historia, ¿no? ¿Para qué la estudiamos? Pues estudiamos la historia para aprender cómo era y qué hacía la gente hace mucho tiempo, para conocer un poco más de lo que ha sucedido durante ese momento, ¿no? Ese momento para ver en qué hemos llegado, hasta dónde hemos llegado. Entonces, ¿cuáles eran sus costumbres? También es una forma de poder conocer y estudiar nuestra historia. Es importante porque todo lo que sucedió en el pasado influye en nuestro presente y la forma en la que vivimos. Lo que les había mencionado hace minutos, pues recordar el pasado pues hace que tenga mucha, influye mucho en nuestro presente actual y pues ahí nos damos cuenta en la forma en la que vivimos, ¿no? A ver, vamos a ir con el siguiente temita que habíamos visto. Muy bien. Ahora vamos a ver, perdón, aquí nos hemos saltado un poquito respecto a las diapositivas. Aquí está. ¿Cómo era cuando se fundó? Algo que vamos a ver el día de hoy en esta unidad 7 también, lo que habíamos recordado, ¿no? Algunos datos. Antes de llamarse Bolivia, nuestro territorio era conocido con el nombre de Audiencia de Charcas. Para ver este tema, habíamos conocido el anterior, en el primer tema de la unidad 7, cómo poder averiguar sobre el pasado, ¿no? Y en este caso estamos conociendo un poco más sobre Bolivia, cómo ha sido fundada, cuándo ha sido, con quiénes hemos luchado, cuáles ha sido su primer nombre, etcétera. No son datos muy importantes que debemos saber de nuestro país. Entonces, algunos datos que podemos recolectar de Bolivia es, antes de llamarse Bolivia, nuestro territorio era conocido con el nombre de Audiencia de Charcas. Podemos decir que este era el primer nombre que tenía Bolivia. ¿Qué pasó en la época colonial? En la época que se conoce como colonia, los españoles gobernaban. Después de más de 300 años de esta forma de gobierno, se produjo la Guerra de la Independencia. Entonces, antes los españoles nos gobernaban, ¿ya? Y pues después de mucho tiempo, pues se produjo la Guerra de la Independencia. Ya Bolivia quería ser independiente y no quería ser esclavizada por los españoles. Ahora, ¿qué pasó en la Guerra de la Independencia? Las personas que lucharon por la independencia se llamaban patriotas, ¿no? Estas personas se enfrentaron a los españoles y finalmente ganaron la guerra. Entonces, estos patriotas que se llamaban de esa forma fueron a luchar y pues se enfrentaron hacia los españoles y evidentemente los patriotas fueron los que ganaron la guerra. Ahora, en la independencia, ¿cuándo se ha independizado nuestro país? El 6 de agosto de 1825 se declaró la independencia de nuestro país en la Casa de la Libertad que se encuentra en Sucre, ¿no? Entonces no olvides que el 6 de agosto, como mencionamos, que es el cumpleaños de Bolivia, recordamos que pues esa fecha es muy importante y debemos hacer honores hacia nuestra patria, ¿no? ¿En qué año? En 1825 se declaró la Guerra de la Independencia en la Casa de la Libertad que está situada en Chuquisaca. Ahora, la República. ¿Cómo se empezó a llamar nuestro país? Pues en la República antes se llamaba, primero habíamos dicho Audiencia de Charcas, ¿no? Como segundo nombre le habían colocado República de Bolívar.
Gracias a que el primer nombre de nuestra patria fue República de Bolívar, en un homenaje al libertador Simón Bolívar. Gracias, pues agradeciendo esto, lo que eh, se había ganado en la guerra de la independencia, pues quisieron homenajear a Simón Bolívar colocándolo República de Bolívar. Después de un tiempo, chicos, ya se empezó a llamar República de Bolivia. Fue el nombre por el cual se reemplazó 2 meses después de haberse nombrado. Entonces, una vez que se ha nombrado República de Bolívar, esto fue reemplazada después de 2 meses y se volvió a llamar República de Bolivia. Actualmente, nuestra Bolivia, ya, aquí vamos a recordar un poquito, ¿cómo se llama? Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y por qué? ¿Cómo era Bolivia? Había muy poca población anteriormente cuando los españoles nos gobernaban y eran muy diversas. 80 de cada 100 personas pertenecían a distintos pueblos indígenas originarios que tenían diferentes costumbres y hablaban diferentes idiomas. Es lo que podemos rescatar una vez que Bolivia ha sido independiente, pues nos hemos dado cuenta que Bolivia era muy diversa en cultura, porque teníamos muchos pueblos indígenas que tenían sus costumbres, su forma de pensar y sus hábitos de vivir, ¿no? Y hasta en la forma de hablar. Vamos a ir con el siguiente tema. Ahora sí, en esta unidad número 8 vamos a conocer sobre la diversidad que tenemos en Bolivia. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo se expresa nuestra diversidad cultural? En Bolivia vivimos una gran variedad de personas, todas diferentes ya que tenemos distintas costumbres, tradiciones, formas de vivir, también formas de pensar e incluso distintas lenguas e idiomas, ¿no? Eso es de lo que nos caracteriza por ser muy diversos, de venir de diferentes lugares. Ahora, la población diversa. Bolivia tiene una población muy diversa y tenemos alrededor de 35 idiomas, por ejemplo, ¿no? Que están distribuidos por todos los departamentos. Una de ellas que vamos a conocer son tres, ¿no? ¿Cuáles son esos idiomas de los 35 que habíamos mencionado? El quechua es una lengua que se suele hablar en los valles, también el aymara se suele hablar en el altiplano y por último el guaraní en el oriente del país como Santa Cruz, ¿no? Estas son las más habladas durante hasta el tiempo de hoy y también habladas durante la mayoría o en los espacios de nuestra ciudad, ¿no? Las que más conocemos. Ahora, diversidad nos dice, nos da la oportunidad de aprender de los demás, de conocer su forma de pensar y vivir. Las diferencias nos convierten en un país rico culturalmente. Ser diversos es muy importante porque así también vamos a conocer diferentes costumbres, diferentes formas de pensar y diferentes formas de vivir. Los pueblos originarios son 36 los que se encuentran en el país y cada uno de ellos tienen su propia lengua, costumbre y tradición, que es lo que se destaca de cada una de ellas. Por ejemplo, el pueblo afroboliviano, compuesto por los descendientes de personas que fueron traídas de África al país hace mucho tiempo. También tenemos a los mestizos, son todas aquellas personas que no pertenecen a ningún pueblo indígena, ¿no? Que puede ser la mezcla de pues un español con una persona que ha estado en territorio boliviano, ¿no? Eso se les llama mestizos. Población. Las personas que pertenecen a los pueblos indígenas, los afrobolivianos y los mestizos, somos todos habitantes del mismo país. Aquí no hay discriminación por color, por la estatura, piel, etcétera. Vamos a ir con el siguiente tema que habíamos visto en esta unidad 8, un estado plurinacional. En esta unidad 8 vamos a conocer sobre nuestra Bolivia y por qué se le denomina estado plurinacional. Vamos a entrar a esta primera palabrita que es muy importante para reconocer y saber de qué se trata. ¿Qué significa plurinacional? Pues nos dice que significa que todos y cada uno de ellos forman parte de Bolivia con derechos y responsabilidades. Entonces, cuando decimos plurinacional, hace mencionar que cada uno de los pueblos indígenas ya forma parte de Bolivia. Así como tienen sus derechos, también tienen responsabilidades. Ahora, ¿quién nos protege de todo esto? La Constitución Política del Estado, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué nos menciona que es? Es la ley más importante de todos los bolivianos que sirve para dar a conocer normas y reglas de nuestro país. Se aprobó esta ley el año 2009 y en ella se establece que nuestro país se llama Estado Plurinacional. Entonces, es un libro donde tenemos ahí reglas y normas en las cuales todos los bolivianos están involucrados.
también los pueblos indígenas, ¿no? Y nos menciona que se aprobó esta ley en el año 2009 y que en ella establece que nuestro país se llama Estado Plurinacional. Pues son estos datitos que nosotros solamente estamos conociendo. Ya en cuarto vas a conocerlo un poco más entrante a lo que te estoy mencionando, ¿no? Con esto me quiero despedir y pues que tengamos un buen inicio de semana. Te envío un fuerte abrazo y pues no te olvides de tus materiales.